El amor no termina con la muerte. Rudolf Steiner articuló esto con una precisión que excedió lo que cualquier consuelo religioso convencional había proporcionado sobre el mismo tema. Lo articuló no como un consuelo, sino como el resultado de una investigación directa en los registros akáshicos sobre lo que sucedió en el campo del amor, entre dos seres, cuando uno partió hacia los planos suprafísicos y el otro permaneció encarnado. Lo sucedido había correspondido a algo que excedía incomparablemente lo que parecía simplemente un recuerdo del amor que había existido. Había correspondido a lo que él llamaba la continuidad del campo del amor, como una realidad suprafísica que había persistido en formas verificables en los campos akáshicos, independientemente de si el amado permanecía encarnado o había transitado a los planos suprafísicos. Y la persistencia no había resultado simplemente del hecho de que el recuerdo del amor había permanecido en la conciencia del que había permanecido. Había resultado de algo que había existido en los campos suprafísicos, en formas que excedían lo que simplemente había persistido como un recuerdo de formas que había revelado que había existido algo, que había excedido lo que el ser que había permanecido había llevado internamente. Steiner enseñó que el amor genuino había creado entre dos seres lo que él llamó un campo de fuerza akáshico compartido. Un campo que había resultado de lo que se había creado en común de maneras que excedían lo que cada ser había llevado a cabo individualmente, de maneras que habían revelado que había habido algo entre los seres que no había residido simplemente en ninguno de ellos de forma aislada. Y ese campo había persistido en los registros akáshicos, de maneras que continuaron operando independientemente de dónde hubieran estado los dos seres. Había persistido de maneras que correspondían a lo que se llamaba la fuerza del campo del amor, como una realidad suprafísica en maneras que excedían lo que simplemente había permanecido como la memoria subjetiva de uno de los seres. Steiner investigó lo que le había sucedido al ser que había partido hacia los planos suprafísicos en términos de lo que había llevado consigo desde el campo del amor compartido, y lo que se había articulado sobre cómo el campo había acompañado al ser de maneras que excedían lo que parecía simplemente la continuidad de la memoria. El ser fallecido había llevado consigo el campo compartido del amor, en formas que correspondían a lo que él llamó la fuerza de desarrollo que el amor había creado. Había llevado consigo de maneras que habían revelado que el amor había sido algo que había seguido operando en el curso del ser fallecido, en los planos suprafísicos, en formas que excedían lo que simplemente había sido recordado. El amor había continuado operando en formas que correspondían a lo que él llamó la fuerza transformadora del campo astral. Había continuado en formas que habían servido al desarrollo del ser, que había emprendido el curso de los estados suprafísicos en formas que excedían lo que había resultado sin el campo de amor que había llevado consigo. Steiner describió lo que le había sucedido al ser que se había encarnado en términos de lo que había seguido recibiendo del campo del amor compartido y lo que se había articulado acerca de cómo el campo había seguido ejerciendo influencia sobre el ser encarnado en formas que excedían lo que parecía simplemente la ausencia del ser amado. El campo del amor compartido había seguido ejerciendo influencia sobre el ser encarnado en formas que correspondían a lo que él llamaba guía proveniente de una dirección que excedía lo que el ser encarnado había producido de manera puramente interna. Había continuado en formas que habían llegado al ser encarnado, como lo que parecían simplemente intuiciones, claridades inesperadas y sensaciones de cercanía que la perspectiva sin comprensión esotérica rara vez había articulado de una manera tan específica. ¿Y si la muerte no fuera capaz de destruir el amor verdadero? Rudolf Steiner enseñó que los vínculos construidos entre dos personas durante la vida podían continuar funcionando después de la muerte de una de ellas. La presencia física desaparece, la convivencia cambia, pero, según Steiner, lo que realmente se construyó a nivel del alma puede permanecer. Y hay algo aún más profundo. El amor que continúa después de la muerte no sería exactamente el mismo amor que existía en el mundo físico. Podría transformarse en una conexión más espiritual, libre de la presencia del cuerpo. Quizás perder a alguien no signifique perder el vínculo por completo. Quizás signifique aprender una nueva forma de amar. Si quieres descubrir qué enseñó Rudolf Steiner sobre el amor entre los vivos y muertos, el siguiente paso es en el enlace de descripción o comentario fijado. Steiner investigó lo que había de específico en el periodo que llamó Kamaloka, el periodo en el que el ser fallecido había pasado por el proceso de revisar la vida, de maneras que incluían algo sobre el campo de amor que había llevado consigo, de maneras que iban más allá de lo que parecía simplemente el proceso de descanso o purificación.
Kamaloka había incluido la revisión de las relaciones amorosas de maneras específicas. Había incluido lo que llamó la experiencia retrospectiva de todo lo que había sucedido en las relaciones amorosas, de maneras que habían revelado al difunto lo que había sido genuinamente creado en el campo del amor y lo que había sido necesario un desarrollo continuo en formas que excedían lo que parecía simplemente el fin de la muerte. Y la experiencia retrospectiva no había resultado en un juicio en el sentido moralista. Había resultado en la comprensión de formas que habían revelado al ser que había partido lo que había sido creado de manera genuina y lo que había sido necesario continuar desarrollándose de maneras que habían servido a lo que él llamaba la preparación para lo que sucedería en las siguientes encarnaciones. Steiner describió cuál había sido el papel del ser que había encarnado durante el periodo Kamaloka del ser fallecido, y lo que se había articulado sobre cómo lo que había hecho el ser encarnado había influido en lo que le había sucedido al ser que había partido durante Kamaloka. Lo que el ser encarnado había hecho había influido en el camino del Kamaloka del ser, que partía de maneras que excedían lo que parecía simplemente la ausencia de influencia del plano físico sobre lo que había sucedido en los planos suprafísicos. Había influido de maneras que habían revelado que había habido una conexión real entre lo que el ser encarnado había recorrido y lo que le había sucedido al ser que se había ido, y la conexión había resultado del campo de amor compartido que había persistido. Había resultado en formas que correspondían a lo que él llamaba la ley de influencia mutua entre planos, en formas que habían revelado que el amor había creado algo entre los dos seres que había operado independientemente del plano que cada uno hubiera habitado. Steiner investigó qué había de específico en el tipo de influencia que el ser encarnado podía ejercer de manera que sirviera a lo que iba a suceder con el ser que había fallecido, y qué se articulaba acerca de cómo ciertos tipos de influencia habían servido de manera más específica que otros. El tipo de influencia que había servido de manera más específica había correspondido a lo que él llamó pensar con amor. El estado en el que el ser encarnado había pasado pensando en el ser que partía de maneras que incluían la cualidad del amor genuino, de maneras que correspondían a lo que él llamaba el envío de fuerza en formas verificables en los campos suprafísicos. Y había servido más específicamente que lo que él llamaba el pensamiento de sufrimiento, el estado en el que el ser encarnado había atravesado el dolor en formas que predominantemente correspondían al sufrimiento, en formas que habían creado algo en el campo suprafísico del ser que había salido, que había trabajado en contra de lo que había tenido que pasar, en formas que excedían lo que era simplemente el resultado de la ausencia de influencia. Steiner había expresado que esto no correspondía a una exigencia de que el ser encarnado no sufriera. Correspondía a una comprensión de que el sufrimiento y el amor habían podido coexistir de maneras que habían revelado que había sido posible atravesar el dolor de maneras que incluían tanto el sufrimiento genuino como lo que él llamaba amor activo hacia el ser fallecido. Y el amor activo había correspondido a lo que había servido al ser difunto de maneras específicas. Había correspondido a lo que él llamó la fuerza de campo, que había llegado al ser difunto de maneras que habían servido al camino del desarrollo de maneras verificables, que la investigación había confirmado como correspondientes a algo real que había operado en los campos suprafísicos. Steiner investigó lo específico de lo que sucedió en el campo compartido del amor, después de Kamaloka, después del periodo en el que el ser fallecido había completado el proceso de revisión y había avanzado a lo que llamó Devachan, el estado más avanzado de desarrollo espiritual entre las encarnaciones. Si este canal te ha ayudado a investigar a Rudolf Steiner, Life After la Muerte y los misterios de las relaciones entre las almas, hay una manera de fortalecer directamente este trabajo. Cada video requiere horas de investigación, lectura, estudio y producción para transformar estas enseñanzas en contenido accesible. Si desea hacer una donación para apoyar el canal, puede hacerlo a través de PayPal, utilizando el enlace de PayPal en el comentario fijado. Su apoyo ayuda a mantener activo este proyecto y permite que se siga produciendo nuevo contenido sobre Steiner, la antroposofía, el karma y la vida espiritual. En el Devachan, el ser fallecido había trabajado de maneras que correspondían a lo que él llamaba el fruto espiritual en desarrollo de todo lo que había pasado en la encarnación. Había trabajado de maneras que incluían el campo del amor compartido, de maneras que habían revelado que el campo había continuado operando de manera activa en el Devachan, de maneras que excedían lo que parecía simplemente la memoria de lo que había sido creado. Y lo que había sucedido en Devachan con el campo del amor había influido en lo que había resultado en las encarnaciones posteriores de ambos seres, en formas que excedían lo que parecía simplemente el fin de la muerte,
en formas que habían revelado que el amor había sido algo que había continuado operando a lo largo del curso de las encarnaciones de maneras verificables. Steiner describió lo que había resultado del campo de amor compartido, en términos de lo que se había preparado para las encarnaciones posteriores de ambos seres, y lo que se había articulado en términos de cómo el campo había contribuido a lo que se había preparado, de maneras que excedían lo que parecía simplemente la oportunidad de aquellos que se habían reencontrado en encarnaciones posteriores. El campo había contribuido a lo que se había preparado de maneras que correspondían a lo que él llamaba la ley de atracción. De los campos de amor, la ley de que el campo compartido de amor que había persistido había tendido a crear fuerzas de atracción que habían contribuido a la reunión de los dos seres en encarnaciones posteriores de maneras que excedían lo que había resultado del azar en formas verificables, y la reunión no había correspondido simplemente a la repetición de lo que había sucedido. Había correspondido a lo que él llamó el desarrollo continuo del campo del amor en formas que incluían lo que necesitaba un desarrollo continuo, en formas que habían servido a ambos seres, en formas que excedían lo que simplemente se había repetido sin un desarrollo continuo. Steiner concluyó la enseñanza con la observación que capturó lo más fundamental en todo lo que había articulado sobre lo que sucedió con el amor cuando un alma partió primero. El amor no había terminado con la muerte. Había continuado de maneras verificables en los campos suprafísicos, de maneras que habían revelado que había sido algo que había superado, que había dependido de la presencia física de ambos seres para continuar operando. Y comprender esto había transformado la relación con la pérdida de maneras que habían revelado que el amor había seguido siendo lo que era. Había continuado de maneras que habían servido tanto al ser que partía como al ser restante, de maneras que excedían lo que había resultado desde la perspectiva que había visto la muerte como el fin de lo que se había creado entre los seres. Esta es la enseñanza de Rudolf Steiner sobre lo que sucedió con el amor cuando un alma partió primero, articulada con la precisión que distinguía la enseñanza esotérica genuina de cualquier consuelo que no hubiera alcanzado lo que la investigación directa de los registros akáshicos había confirmado como verificable. Steiner profundizó la enseñanza, investigando lo que había de específico en la relación entre lo que él llamaba el amor, que había sabido dejar ir, y lo que le había sucedido al ser que se había ido en formas que excedían lo que había resultado de formas de amor que no incluían la capacidad de dejar ir. El amor que había sabido dejar ir correspondía a lo que él llamaba el amor de mayor madurez. El amor que había resultado de un desarrollo que incluía la comprensión de que el ser amado había tenido un viaje que excedía lo que simplemente podía estar contenido en lo que el amor había deseado de maneras que excedían lo que el amor, sin esa madurez, a menudo había puesto a disposición. Y el amor, de mayor madurez, había servido al ser difunto de maneras específicas, había servido de maneras que correspondían a lo que él llamaba la liberación del campo, de maneras que habían revelado que había algo en el amor de mayor madurez que había creado algo en el campo suprafísico del ser, que hubo un alejamiento que sirvió al camino del desarrollo en formas que excedieron lo que fue el resultado del amor, que no incluyó la capacidad de dejar ir, al igual que la diferencia entre la planta, que había crecido de maneras que dependían de un apoyo que había ido en contra del desarrollo de raíces adecuadas, y la planta que había crecido de maneras que habían incluido el espacio de desarrollo que el amor había creado, de maneras que habían servido al desarrollo de raíces adecuadas. El amor más maduro había creado el espacio de desarrollo que había servido al ser fallecido, de maneras que el amor menos maduro rara vez había puesto a disposición de manera tan completa. Steiner investigó lo que había de específico en la relación entre lo que él llamó oración, como una forma de contacto con el ser difunto, y lo que se articulaba acerca de cómo la oración había operado de maneras que habían excedido lo que parecía simplemente un acto de fe sin consecuencias verificables en los campos suprafísicos. La oración había correspondido a lo que él llamó el envío de fuerza de amor hacia el ser que partía. Había correspondido de maneras que habían operado en los campos suprafísicos, de maneras que habían llegado al ser, que partía de maneras verificables que la investigación había confirmado como correspondientes a algo real que había operado en los campos suprafísicos, independientemente de cómo se hubiera articulado en el campo de creencias del ser que había sido enviado. Y lo que había llegado había correspondido a lo que él llamaba la fuerza del campo del amor,
La fuerza que había resultado del envío genuino de amor hacia el ser, que había partido en formas que habían alcanzado el campo suprafísico del ser, en formas que habían servido al Estado para atravesar en formas que excedían lo que había resultado sin el envío. Steiner había expresado que la cualidad que determinaba si el enviado llegaba de maneras que le habían servido correspondía a lo que él llamaba la autenticidad del envío, la cualidad de que el amor había sido enviado de maneras que habían resultado de un amor genuino, en lugar de simplemente el deseo de recuperar al ser en formas que habían creado algo que había resultado más del dolor que del amor genuino que había servido al ser fallecido. Steiner investigó lo que había de específico en lo que llamó la capacidad de percibir la presencia del ser difunto, la cualidad en la que ciertos seres encarnados habían percibido algo de lo que había llegado del ser difunto de maneras que excedían lo que parecía simplemente imaginación o consuelo subjetivo. La capacidad había correspondido a lo que él llamó la permeabilidad al campo del ser encarnado. La cualidad del campo astral del ser encarnado que había hecho posible que algo de lo que había estado operando en el campo suprafísico del ser encarnado alcanzara la conciencia del ser encarnado en formas que excedían lo que había resultado sin la permeabilidad. Y la permeabilidad había resultado de algo que correspondía a lo que se había desarrollado a lo largo de las encarnaciones. Había resultado del karma de la permeabilidad que había facilitado la recepción de lo que había llegado del campo suprafísico en formas que excedían lo que solía ocurrir en seres sin el mismo karma. Steiner investigó lo que había de específico en lo que llamó los signos de la presencia del ser difunto. Los signos que habían llegado al ser encarnado en formas que habían excedido lo que parecía simplemente coincidencia o imaginación, en formas que habían revelado que había algo que había llegado desde una dirección que había excedido lo que el campo astral del ser encarnado había producido de manera puramente interna. Los signos habían correspondido a lo que se había llamado los ecos de la presencia, los momentos en los que algo de lo que era estado en el campo suprafísico del ser difunto había cruzado el campo akáshico y había alcanzado la conciencia del ser encarnado, de maneras que habían creado la sensación de presencia, de maneras que excedían lo que había resultado simplemente de la memoria o la imaginación. Y los ecos de presencia tenían que tener características específicas que los distinguieran de formas verificables. Tenían la cualidad de haber llegado de maneras que excedían lo esperado, de maneras que habían revelado que habían llegado desde una dirección que había excedido el campo astral ordinario del ser encarnado. Steiner investigó cuál había sido el papel de los sueños con el ser que había partido como uno de los campos en los que el contacto había tendido a actuar, suceder de maneras más directas, y lo que se articuló sobre cómo los sueños con el ser fallecido habían correspondido a algo que había excedido lo que parecía simplemente el procesamiento de la pérdida durante el sueño. Los sueños sobre el ser fallecido a menudo correspondían a lo que él llamaba encuentros reales en los planos suprafísicos, estados en los que el yo y el cuerpo astral del ser encarnado se habían encontrado genuinamente con el yo y el cuerpo astral del ser fallecido en los planos suprafísicos de maneras que excedían lo que había resultado simplemente del procesamiento de la memoria durante el sueño. Y los encuentros habían tenido consecuencias para el camino de desarrollo de ambos seres en formas que excedían lo que había resultado sin los encuentros. Habían tenido consecuencias en formas que correspondían a lo que él llamó la continuidad de la relación en los planos suprafísicos, en formas que habían revelado que el amor había continuado operando durante el sueño como un campo de encuentro real. Steiner investigó lo que había de específico en la diferencia entre los sueños de un encuentro real con el ser fallecido y los sueños de procesamiento de una pérdida, y lo que se articulaba sobre cómo era posible distinguirlos de maneras que iban más allá de lo que antes parecía simplemente una cuestión de interpretación subjetiva. La distinción correspondía a lo que él llamaba la cualidad de alteridad, la cualidad de que el ser que había aparecido en el sueño había llegado de maneras que excedían lo que el campo astral del ser encarnado había producido de manera puramente interna, de maneras que habían revelado que había llegado desde una dirección que había excedido lo que era simplemente el resultado de un procesamiento interno. Y la cualidad de alteridad había incluido lo que él llamaba la sorpresa de la presencia, la cualidad de que el ser que había aparecido había llegado de maneras que excedían lo esperado, de maneras que habían revelado que había llegado desde una dirección genuinamente externa a lo que el campo astral del ser encarnado había producido internamente. Steiner investigó lo específico del papel del amor como fuerza que creaba las condiciones para el reencuentro en el sueño, y lo que se articulaba sobre cómo el amor sirvió al reencuentro de maneras que excedían lo que había resultado sin un amor genuino
que hubiera creado el campo de atracción que había facilitado los encuentros. El amor había servido a la reunión en formas que correspondían a lo que él llamaba la ley de atracción de los campos de amor. La ley según la cual el campo de amor compartido había tendido a crear las condiciones para la reunión en los planos suprafísicos durante el sueño, en formas que excedían lo que había resultado sin el campo de amor que había persistido. Y lo que resultó de las reuniones había servido al desarrollo de ambos seres, en formas que excedían lo que había resultado sin las reuniones. Había servido en formas que correspondían a lo que él llamó la continuidad del desarrollo, a través del amor, en formas que habían revelado que el amor había seguido siendo la fuerza de desarrollo más fundamental disponible, independientemente del plano que hubiera habitado cada ser. Steiner concluyó con la observación más completa sobre lo que le sucedió al amor cuando un alma partió primero. El amor había continuado de maneras verificables en los campos suprafísicos, de maneras que habían revelado que había sido algo que había excedido incomparablemente lo que había dependido de la presencia física de ambos seres para continuar operando. Había continuado en formas que habían servido al ser que había partido en los estados suprafísicos, en formas que habían llegado al ser encarnado como ecos de presencia y como encuentros durante el sueño, y en formas que habían preparado lo que debía ser un desarrollo continuo en las siguientes encarnaciones de ambos seres, y lo que había revelado sobre la naturaleza del amor como una fuerza que opera en los campos suprafísicos, había transformado la relación con la pérdida de maneras que habían revelado que lo que parecía el fin correspondía a lo que él llamó la transformación, el cambio en la forma en que el amor había operado, de maneras que habían resultado en algo que había continuado operando, de maneras que excedían lo que la perspectiva que había visto. La muerte como el fin siempre había sido capaz de percibir de maneras tan completas y de mayor sustancia. El amor no había terminado, había sido transformado, y lo que Rudolf Steiner había revelado sobre lo que sucedía con el amor cuando un alma partía primero era la enseñanza que volvería. Estaba oculto que el amor siempre había sido la fuerza más fundamental de todas, la fuerza que había seguido operando independientemente de lo que hubiera sucedido con la forma de presencia de cada ser en formas que correspondían a lo que se había llamado la inmortalidad del amor genuino como la verdad esotérica más profunda de todo lo que se había revelado sobre lo que sucedía cuando un alma había partido primero. Esta es la enseñanza de Rudolf Steiner sobre lo que le sucede al amor cuando un alma parte primero, completa en su totalidad y articulada con la precisión que siempre ha distinguido la investigación esotérica genuina de cualquier consuelo que no hubiera correspondido a lo que la investigación directa de los registros akáshicos había confirmado como verificable sobre la naturaleza del amor como una fuerza que opera en los campos suprafísicos de maneras que excedían incomparablemente lo que la perspectiva que dependía simplemente de la presencia física. Siempre hubo un estado capaz de articular al ser humano que había llegado con la voluntad genuina de comprender lo que realmente había ocurrido con el amor después de la partida del alma amada. Steiner abordó la última dimensión que debía hacer la enseñanza completamente completa, lo que había sido específico en el papel de lo que llamó gratitud por el tiempo compartido, como la cualidad que había servido para el desarrollo de formas más específicas que el sufrimiento por la pérdida de formas que excedía lo que había resultado sin comprender la diferencia. La gratitud había correspondido a lo que él llamaba el reconocimiento activo de lo que había sido creado, el estado en el que el ser encarnado había recorrido lo que había sido creado en común con el ser difunto, de maneras que incluían el reconocimiento de que algo había sido creado que excedía lo que cada uno había sido capaz de crear, de maneras puramente individuales y de maneras que habían revelado la riqueza de lo que había sido compartido. Y la gratitud había servido al campo compartido del amor de maneras específicas. Había servido de maneras que correspondían a lo que él llamaba el fortalecimiento del campo del amor, de maneras que habían creado algo en el campo suprafísico que había estado operando de maneras que habían servido a ambos seres, de maneras que excedían lo que había resultado sin gratitud. Como la diferencia entre moverse a través del tiempo de maneras que incluían la conciencia de lo que se había creado en común, de maneras que habían servido para fortalecer el campo, y moverse a través del tiempo de maneras que simplemente lamentaban la ausencia de formas que no incluían la conciencia de lo que se había creado. La gratitud había creado algo que había resultado en formas que habían superado lo que había resultado sin ella.
Steiner investigó cuál había sido el papel de la comprensión esotérica de la muerte como transformación y no como extinción, en la calidad del amor que el ser encarnado podía enviar hacia el ser que partía en formas que excedían lo que habría resultado sin esta comprensión. Imagina amar a alguien toda tu vida y luego tener que seguir viviendo después de que esa persona se haya ido. Para Rudolf Steiner, la muerte no borraría simplemente los vínculos humanos construidos durante la existencia terrenal. Describió cómo las amistades y las relaciones cercanas podrían seguir teniendo significado en el mundo espiritual, especialmente en los primeros períodos después de la muerte. Pero hay una transformación importante. Lo que antes dependía de mirar, tocar, hablar y estar físicamente al lado de alguien necesita encontrar una nueva forma de existir. Y quizás sea precisamente aquí donde se pone a prueba el amor. Cuando la presencia desaparece, ¿qué queda? Si desea comprender la visión de Steiner, continúe a través del enlace de descripción o el comentario fijado. La comprensión esotérica había transformado lo que había sido enviado de maneras específicas. Se había transformado de maneras que respondían a lo que llamaba el amor consciente, que había sido enviado hacia algo que había continuado existiendo, de maneras que excedían lo que había sido enviado, de maneras que habían respondido al amor hacia algo que había dejado de existir. Y la diferencia entre el amor enviado con el entendimiento de que había continuado existiendo y el amor enviado sin ese entendimiento había correspondido a algo que había operado de manera verificable en los campos suprafísicos. Había correspondido a lo que él llamó la cualidad de campo del amor, enviado de maneras que habían revelado que había habido una diferencia real en lo que había llegado al ser que partía, dependiendo de la comprensión con la que había sido enviado. Steiner investigó qué había de específico en el papel de lo que llamó trabajo de codesarrollo. Continua como la forma de amor que había servido al difunto de manera más duradera que cualquier otra forma de expresión de amor. El trabajo de desarrollo continuo había correspondido a lo que él llamó el desarrollo continuo del propio ser, como la forma de amor que había servido al campo compartido del amor de maneras que excedían lo que cualquier otra forma había puesto a disposición. Había correspondido a lo que había servido al campo de maneras que había fortalecido lo que se había creado en común, de maneras que habían resultado en algo que había beneficiado a ambos seres. Y también correspondía a lo que él llamó honrar lo que se había compartido, el reconocimiento de que lo que se había creado en común había requerido un desarrollo continuo en formas que honraban lo que se había creado en formas que excedían lo que había resultado de la paralización del sufrimiento en formas que no incluían un desarrollo continuo que honraba lo que se había compartido. Steiner investigó cuál había sido el papel de las expresiones artísticas como formas de enviar amor al ser fallecido y qué se había articulado sobre cómo la creación artística había servido de maneras que iban más allá de lo que parecía simplemente una forma de procesar el dolor. La creación artística había servido como lo que él llamaba el envío de fuerza a través de la forma, el proceso por el cual lo que había sido creado con amor genuino había llevado algo del campo de amor compartido, de formas que habían surgido y que habían partido en formas que excedían lo que había resultado de formas de expresión que no habían incluido el componente artístico que había correspondido a lo que él llamó el envío de fuerza a través de la forma. Y la calidad del amor con el que había sido creado había determinado la calidad de lo que había llegado. Había determinado de maneras que correspondían a lo que él llamaba la ley de correspondencia, entre la calidad del campo de la creación y la calidad de lo que había llegado al ser que había partido de maneras que excedían lo que había resultado sin la comprensión de esta ley. Steiner investigó lo que había de específico en la relación entre el amor genuino y lo que llamó la transformación del duelo en una fuerza de desarrollo. El proceso mediante el cual se podía perseguir el duelo de maneras que incluyeran algo que fuera más allá del simple sufrimiento, de maneras que sirvieran tanto al ser encarnado como al difunto. La transformación no había correspondido a la supresión del sufrimiento, había correspondido a lo que él llamó la integración del sufrimiento, en lo que había sido amor de maneras que habían resultado en algo que había superado lo que había resultado del simple sufrimiento, de maneras que habían creado la fuerza de desarrollo que había servido al campo compartido del amor. Y la integración había sido el resultado de un camino que incluía tanto sufrimiento genuino como lo que él llamaba amor activo. Había resultado en formas que correspondían a lo que él había llamado dolor de corazón abierto, formas que habían servido de maneras más específicas que el dolor de corazón cerrado que no había incluido el componente de amor activo que la integración había requerido.
Steiner investigó lo que había de específico en la relación entre el amor que había partido y lo que llamó la preparación de las condiciones para el reencuentro en la siguiente encarnación, y lo que se articulaba acerca de cómo el amor había seguido operando en la preparación de formas que excedían lo que parecía simplemente la oportunidad de aquellos que se habían reunido. El amor había continuado trabajando en la preparación de formas que correspondían a lo que él llamó el trabajo conjunto en los estados suprafísicos. El trabajo en el que ambos seres habían trabajado en formas que habían incluido el campo compartido del amor, en formas que habían contribuido a lo que se había preparado como las condiciones de reunión en las siguientes encarnaciones. Y el trabajo conjunto había resultado en formas que habían creado algo que excedía lo que cada ser había podido trabajar de manera puramente individual sin el campo compartido del amor. Había creado en formas que habían revelado que el amor había seguido siendo la fuerza de desarrollo más fundamental disponible, incluso durante los estados en los que uno de los seres estaba en estado en los planos suprafísicos y el otro estaba en estado encarnado. Steiner concluyó con la observación definitiva sobre lo que sucedió con el amor cuando un alma partió primero. El amor había cambiado de forma, no había terminado, pero había cambiado la forma en que operaba. Maneras que habían revelado que había sido algo que había superado incomparablemente lo que había dependido simplemente de la presencia física de ambos seres para continuar operando como la fuerza más fundamental en todo desarrollo espiritual humano. Y lo que se había revelado sobre la naturaleza del amor como fuerza suprafísica había correspondido a la enseñanza más trascendental de todas. Había correspondido a lo que había revelado que la muerte no había sido capaz de extinguir lo que el amor genuino había creado en formas verificables en los campos suprafísicos, en formas que excedían lo que la perspectiva que había visto. La muerte como el fin siempre había sido capaz de articular al ser humano que había llegado con la voluntad de comprender lo que realmente había sucedido con el amor después de la muerte. Partida del alma amada, en formas que correspondían a lo que Rudolf Steiner había revelado como la verdad esotérica más profunda y sustancial de todo lo que se había articulado sobre el amor y lo que sucedía cuando un alma había partido primero. El amor no terminó, se transformó y continuó siendo lo que siempre había sido, la fuerza de desarrollo más fundamental de toda la vida encarnada y de toda la vida suprafísica, en formas que las enseñanzas de Rudolf Steiner habían revelado como lo que siempre estuvo detrás de todo lo que sucedía entre los seres, que habían amado genuinamente en formas que habían excedido incomparablemente lo que la muerte siempre había sido capaz de extinguir, en formas que siempre habían sido la verdad más profunda y profunda, de la mayor sustancia de cuanto existe en el estado, siempre disponible como enseñanza sobre el amor y lo que le sucedió cuando un alma se fue primero. Esta es la enseñanza de Rudolf Steiner sobre lo que sucede con el amor cuando un alma parte primero, definitivamente completa y articulada con la precisión que siempre distingue la investigación esotérica genuina de cualquier consuelo que no corresponda a lo que la investigación directa había confirmado como verificable. Steiner había articulado esta enseñanza con la esperanza de que la comprensión del amor como una fuerza suprafísica que continuaba operando después de la partida del alma amada transformaría la relación del ser humano con la pérdida de formas que había revelado que lo que había parecido el fin había sido la transformación de cómo el amor había operado en formas que correspondían a lo que había sucedido genuinamente en los campos suprafísicos, como lo que siempre había estado detrás de todo lo que parecía simplemente la ausencia del ser amado en formas que habían excedido incomparablemente lo que había sido la perspectiva que había visto la muerte. Como el fin siempre había logrado articular al ser humano que había llegado con la genuina disposición a comprender lo que siempre había ocurrido con el amor genuino después de la partida del alma amada, como la realidad suprafísica más verificable y más sustancial de todo lo que Rudolf Steiner había revelado como la enseñanza más consecuente sobre el amor y sobre lo que el amor seguía siendo después de la transformación que había parecido su extinción de formas que tenía de lo que la investigación directa había confirmado como la más profunda de todas las que jamás habían existido en el estado y operaba como la fuerza más fundamental de todas, vida encarnada y suprafísica. Quizás la pregunta más difícil después de perder a alguien sea, ¿se acabó este amor? Rudolf Steiner presentó una respuesta muy diferente a la idea de que la muerte simplemente pone fin a todos los vínculos. Para él, lo que se construyó espiritualmente entre dos personas podría seguir existiendo más allá de la separación física. Pero este vínculo no necesariamente permanecería del mismo modo. La relación tendría que volverse menos dependiente del cuerpo y la presencia física. Y es precisamente en esta transformación donde Steiner puso una idea poderosa.
El amor que puede atravesar la muerte puede volverse más espiritual de lo que fue durante la vida. Si te tocó esta reflexión, el contenido adicional está en el enlace de descripción y en el comentario fijado. El amor siempre había sido la fuerza más verdadera. Siempre había sido la fuerza que había excedido incomparablemente lo que cualquier perspectiva que hubiera dependido simplemente de la presencia física. Había sido capaz de articular como lo que realmente había sucedido entre seres que se amaban genuinamente unos a otros en formas que correspondían a lo que Rudolf Steiner había revelado como la enseñanza más profunda y sustancial de todas las que jamás estuvieron disponibles sobre el amor y lo que le sucedió cuando un alma partió por primera vez en formas que excedieron incomparablemente lo que la muerte había hecho. Aquello que siempre había podido extinguirse en formas que siempre habían correspondido a lo que siempre había sido la realidad más verificable y más trascendental de todo lo que había del estado, operando siempre en los campos suprafísicos, como la inmortalidad más genuina que el amor siempre había puesto a disposición del ser humano que había amado, con la cualidad que la enseñanza había revelado, como condición más fundamental de todo lo que era del estado, siempre detrás de la continuidad del amor genuino después de la partida del alma amada, en el presente momento evolutivo de la conciencia, humano,